Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar en un ratito, ¿ya? Somos seis todavía. Buenos días, Iber, ¿cómo estás?
Muy bien, muchachos, vamos en este caso a comenzar, ¿ya? Vamos aquí a hablar del modelo cinético molecular, en este caso del gas ideal. Justamente a partir de, en este caso, el postulado de Avogadro, de que los gases en sí estaban compuestos pues de entidades elementales con un volumen muy infinitesimal, en este caso que bautizó con el nombre de moléculas. Justo a partir de las observaciones que en este caso nosotros podemos ver del gas como sistema de partículas, ¿ok? Y en este caso también a partir de las mediciones como de la presión, de la temperatura, del volumen que ocupa, uno puede hacer estimaciones justamente pues en este caso sobre el comportamiento de las moléculas, como por ejemplo determinar su rapidez, su energía, en este caso en promedio. También en este caso asociarlas con cantidades macroscópicas como si una presión, el volumen y la temperatura. Entonces en este caso, muchachos, el objetivo de cualquier teoría molecular de la materia es comprender propiedades macroscópicas de la materia en términos de su estructura y comportamiento atómicos o moleculares. Entonces, estudiar lo interior en este caso, de la composición en este caso de la materia, las propiedades de esas componentes a partir de mediciones macroscópicas. Ese es el gol más importante. Medir propiedades microscópicas a partir de propiedades macroscópicas. Ahí está justamente el gol, digamos, de esta teoría. Se puede hacer en muchos casos, muchachos, estas cuestiones, aunque te digo que no siempre, ¿no? Pero por lo menos para estas cuestiones, donde no intervienen transiciones electrónicas, todavía se cumplen estas cuestiones. Ya cuando entran en detalle transiciones electrónicas, un poco cosas de más complicadas, ahí sí ya el modelo cinético tiene fallas. ¿Ok? Pero si hablamos de átomos y moléculas simplemente en movimiento, el modelo cinético molecular encaja perfectamente, ¿no? Entonces, una vez que comprendamos esto, podemos diseñar materiales con las propiedades específicas deseadas. Las teorías han conducido al desarrollo de aceros de alta resistencia, materiales semiconductores para dispositivos electrónicos y un sinfín de materiales esenciales para la tecnología contemporánea. Entonces, muchachos, medir cantidades, en este caso macroscópicas, para, en este caso, tener un estimado de cómo se comportan, en este caso, pues, estas entidades elementales a nivel microscópico, qué propiedades tienen.
Entonces, vamos a considerar el modelo molecular más sencillo del gas ideal en este caso, ¿no? En este modelo, tú ya sabes por el número de Avogadro, en este caso, nosotros tenemos una idea de que el gas tiene, en este caso, o está compuesto por un gran número de partículas, y a la cual tú sabes que le llamamos moléculas, que van a rebotar dentro de un recipiente cerrado. Y vamos a considerar, muchachos, que como partículas que experimentan, en este caso, pues, rebotes, colisiones, podemos hacer el estimado tranquilamente de tomarlas como, en este caso, partículas que obedecen las leyes de Newton. ¿Ok? Fíjate, hermano, que hasta el pobre Newton lo meten en la parte microscópica en este caso. Y da resultados bastante consistentes en este caso la teoría, bajo estos supuestos en este caso, ¿no? Ahora, pues hay que entender justamente esta cuestión, pues, de que en este modelo, las partículas obedecen las leyes de Newton. Pero vamos a poner exactamente cuáles son los postulados de este modelo en este caso. Entonces, algunas de las cosas que vamos a suponer son las siguientes. Por ejemplo, primero, un recipiente de volumen B con un volumen, con un número muy grande, en este caso, N de moléculas idénticas, cada una con masa M. Bueno, si tenemos un número muy grande de moléculas, distinguir la masa de una molécula de otra, de tremendo número de moléculas, 10 a la 23, no es en este caso muy práctico. Así que en promedio, todas en este caso tendrán pues la misma masa. Ya estamos asumiendo supuestos. Ya en la clase pasada hemos visto que yo puedo tener un material de silicio y que si son en este caso isótopos, puede ser que difieran en la masa, ¿no? Entonces, imagínate ahora pues en las moléculas del gas, en este caso, pues que tienen este comportamiento en este caso. Entonces, con tremendo número de moléculas idénticas, vamos a poner que cada una tiene la misma masa. ¿Ok? Luego, otro supuesto. Las moléculas se comportan como partículas puntuales, es decir, su tamaño es muy pequeño en comparación con la distancia media que separa estas partículas y inclusive con las dimensiones del recipiente. ¿Esto qué significa? Que en este modelo podría darse el caso que las moléculas choquen, en este caso, pues entre sí, choquen, pero es un evento muy poco probable. Es más probable el choque de las, en este caso, moléculas con las paredes del recipiente. Como son tan pequeñas las moléculas en comparación con la distancia que los separa y con el tamaño del recipiente, es más probable que choquen con las paredes del recipiente antes que entre sí choquen las moléculas. No te digo que no pueden chocar, o sea, podrían chocar, pero no es muy probable. Ahora, las moléculas están en constante movimiento. Las moléculas chocan ocasionalmente con las paredes del recipiente y estos choques son perfectamente elásticos. Ya. Por ejemplo, ¿dónde me amparo para esta consideración? Cuando yo, por ejemplo, veo un recipiente con gas, ¿ok? Y de alguna manera quitamos, en este caso, pues, la tapa, qué sé yo, el gas puede ocupar todo el volumen que tenga disponible en este caso. Si imagínate que tienes un recipiente de 3 litros, ¿ok? Y que tú tienes confinado el gas en 1 litro nada más. Los otros dos están vacíos. Tú retiras la tapita, por así decirlo, digamos, la pared que lo separa, y el gas comienza en este caso pues, a moverse. Ese es un detalle. Otro detalle por los cuales están en constante movimiento también. Muchachos, justamente una evidencia de esto de aquí es que cuando yo determino, en este caso la presión del gas básicamente es la misma en todo el recipiente. Y justamente, muchachos, para que nuestras moléculas comuniquen fuerza a la pared, justamente tienen que moverse hacia la pared. Y como se mueven en todas las direcciones, en este caso en principio, en todas las direcciones, eso justamente se exige para que la presión pueda medirse en cualquier punto del envase y que la medida de la presión sea la misma en este caso. Entonces las moléculas tienen que chocar de alguna manera con el medidor, transmitiendo su cantidad de movimiento,
transmitiendo fuerza en ese intervalo de tiempo para poder determinar el valor de la presión. Pero ojo, no es que la presión se deba, muchachos, a el choque. Nosotros medimos la presión por los choques, que es otra cosa. Pero la presión es una propiedad, en este caso, muchachos, del fluido. El fluido tiene su presión en todos los puntos, en este caso. ¿Cómo determino yo la medida de la presión? Este fluido tiene que aplicar cierta fuerza sobre un objeto que nos va a servir para medir la presión. Y justamente las moléculas al chocar van a comunicar esa fuerza. Entonces, como la presión se mide por todas partes, entonces, mis queridos amigos, ese va a ser justamente pues el detalle aquí. Ahora, las moléculas chocan ocasionalmente con las paredes del recipiente. Como te dije, ese evento es más probable. Y aparte, estos choques son perfectamente elásticos. ¿De dónde me amparo para hacer esta afirmación que es bastante, en este caso, fuerte, ¿no? En el sencillo motivo, en este caso, con el cual yo analizo, por ejemplo, el choque justamente de estas moléculas con las paredes del recipiente. Entonces, cuando yo analizo este choque, si los choques de las moléculas fueran siempre inelásticos, el gas siempre perdería energía. Y en un recipiente que está cerrado, ¿ok? Que está el volumen fijo, la única manera de que estas moléculas pierdan energía es liberando calor. ¿Ok? Como el envase está fijo con su volumen fijo, no se puede hacer trabajo. El gas no desplaza ningún objeto mientras cambie su volumen, ni se opone al desplazamiento de un objeto cuando va cambiando su volumen. Entonces el volumen está fijo. Entonces, la única manera que comunique energía va a ser vía calor. Y si estamos en un proceso a temperatura constante y nosotros afirmamos que los choques son inelásticos, el gas en cada choque estaría perdiendo energía y en este caso el gas, como consecuencia experimental, bajaría su temperatura y nunca podría estar a una temperatura constante, porque siempre los choques serían pues inelásticos. Entonces, para poder afirmar de que a pesar de los choques, la temperatura en este caso, pues el gas se mantiene constante, dando cuenta de que el gas no pierde energía, justamente es que los choques sean elásticos. Entonces, todos tienen su motivo, muchachos. Entonces, postulados no son porque a mí se me ocurre, ¿no? Entonces, las paredes del recipiente son perfectamente rígidas y con masa infinita no se mueven. O sea, lo único que te está diciendo aquí es que el único que cambiaría su cantidad de movimiento o se deformaría, bueno, y no sufriría, o mejor, el único que cambiaría su cantidad de movimiento serían las moléculas. Las paredes del recipiente son rígidas, no sufren ninguna deformación por estas fuerzas. Y cuando decimos masa infinita, en comparación con la masa de una molécula, ¿no? Entonces, por conservación del P, si tú golpeas una masa mucho más grande que la otra, la masa mucho más grande prácticamente no cambia su cantidad de movimiento. Y la otra que choca, la molécula, sería la que cambia su cantidad de movimiento. Pues son supuestos en este caso que se ponen a este modelo. ¿Ok? Ahora, a partir de esta observación, ahora vamos a estudiar justamente esto de manera, en este caso, pues, como sistema de partículas. Porque tú tienes un envase con gas, en este caso, un envase con gas. Y en este caso, tú, si tienes a tu recipiente fijo en una mesa, el gas, como sistema de partículas, no se desplaza. Las moléculas dentro sí se están desplazando, están en constante movimiento. Pero el gas como sistema de partículas no se desplaza. Entonces, tú tienes un recipiente con gas. Si tú quieres hallar la velocidad del centro de masa de ese sistema de partículas, de ese conjunto de moléculas, como el gas no se desplaza, la velocidad del centro de masa es cero, muchachos. Ese va a ser un punto de partida importante para poder asignarle ciertas características al movimiento, en este caso, de las moléculas. Ahora, entonces justamente
como sistema de partículas te decía, entonces no se desplaza el gas, la velocidad del centro de masa de ese sistema va a ser cero. Como se considera que las moléculas tienen la misma masa, se fue el primer, en este caso, pues, detalle de este postulado. Entonces aquí yo tendría que la velocidad del centro de masa es cero. Y ya tú sabes, hermano, que para un sistema de partículas, la velocidad del centro de masa sería el cociente entre la sumatoria de las cantidades de movimiento de cada partícula dividido entre la sumatoria de las masas de todas las partículas, el famoso promedio ponderado. Pero nosotros dijimos justamente pues que tenemos n moléculas en este caso y que todas tienen la misma masa. Entonces, eliminamos la masa y en este caso abajo nos quedaría la sumatoria, en este caso de 1, n veces sería entonces el total de moléculas. Y entonces, a esta suma de las velocidades de cada molécula o de una molécula en particular entre n, tendríamos entonces el promedio de la velocidad de cierta molécula. Y en promedio, todas tendrían velocidad cero. Entonces, este simbolito donde tú ves aquí, de estos corchetitos en este caso, porque hay angulares, ese es para representar el promedio. Eso representa el promedio. ¿Ok? Entonces, fíjate aquí. Donde ese símbolo representa el promedio de la velocidad de la molécula I. Y al final todas las moléculas en promedio tienen velocidad cero por la velocidad del centro de masa. Ahora, esto puede interpretarse de la siguiente manera. Las partículas pueden tener una velocidad v, como también puede tener la velocidad menos v con la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque, muchachos, si se moviera en este caso más para un lado, es más probable que tenga v a que tenga menos v. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Que el gas estadísticamente tendería a estar a un lado del envase y al otro lado estaría menos ocupado. El asunto justamente es que tenga la posibilidad, en este caso aquí, en este caso, si no fuera así, si se moviera con una velocidad con más probabilidad que con la otra velocidad, entonces en conjunto el gas, como te decía, estaría más para un costado del recipiente y el otro lado estaría menos ocupado. Y no es así. El gas ocupa, muchachos, todo el volumen en este caso. Entonces, él tiene la posibilidad de moverse en una dirección como moverse también en la opuesta con la misma probabilidad. A la hora entonces de promediar, tendría que ser cero justamente esa cuestión. Ahora, y como las moléculas ocupan todo el recipiente, estas pueden moverse en cualquier orientación, con la misma probabilidad y en cualquier orientación en este caso. ¿Ok? Porque ocupan todo el recipiente. Porque si nosotros observáramos que un gas tiende a ocupar más un espacio del recipiente que el otro, entonces nosotros veríamos que en promedio ciertas velocidades tienen más probabilidad que otras. Y eso no ocurre para la mayoría de los gases en este caso. A este movimiento se denomina aleatorio. De repente, hermano, cuando tú en este caso pues has jugado Gunbound, ya seguramente has jugado eso, todos han jugado Gunbound seguramente, justamente tú elegías en este caso pues el muñequito para que dispare el proyectil. Y muchachos, en ese caso, por ejemplo, mira, tú ponías random, en este caso aquí, ya está. Ese es en este caso su vida, pues, muchachos. Gunbound, Dragonbound, como le llaman ustedes. Entonces, fíjense ahí. Ahora se llama Dragonbound, pero era Gunbound antes. Entonces, en este caso, todos elegían el símbolo de, en este caso, pues, el de simbolito, en este caso, de incógnita, porque tú pensabas que te iba a tocar en este caso, pues, el dragón o el caballo en este caso. Pero no siempre te tocaba eso, pues, ¿no? Justo tú podías elegir ahí, te tocaba ahí cualquier carrito y con la misma probabilidad.
¿Ok? Entonces, muchachos, o el unicornio en este caso, claro, el caballito, eso, ya, todo. Muchachos, justamente ahí, de eso trata lo aleatorio, pues. Te puede tocar cualquier cosa y con la misma probabilidad, así como tú elegías en este caso. Ah, está. Entonces, de eso trata justamente esta cuestión del movimiento en este caso. Las moléculas pueden moverse para cualquier lado, en este caso, y con la misma velocidad. Seguro para nada más muteando, por eso no me evolucionamos nomás su puntaje, nada más seguro. Ya miren. Entonces, ahora, entonces de eso se trata, muchachos, este movimiento de aquí, pues. Para todos lados, hermano, las moléculas pueden moverse con la misma probabilidad. A eso se le llama movimiento aleatorio. Y en un movimiento aleatorio, la velocidad promedio de las entidades en movimiento va a ser cero. Pero muchachos, que la velocidad sea cero no significa que el objeto no se mueva. Solo que en promedio no conocemos la orientación de su movimiento. Es como promediar todos los vectores unitarios en todas las direcciones del espacio. Como siempre vas a encontrar uno y el otro opuesto, el promedio sale cero. Por ello, no se promedia la velocidad. Se prefiere promediar el cuadrado de la rapidez o el cuadrado de la velocidad. Porque justamente al promediar el cuadrado de la velocidad, vamos a tener justamente de alguna manera una estimación de la energía cinética en este caso. Ahí justamente está el gol de este modelo. Bien. Entonces, muchachos, el promedio del cuadrado de la rapidez vendría justamente de esta manera. Yo promedio entonces, no, acá se supone que estoy haciendo esto de aquí, estoy haciendo la sumatoria de el cuadrado, en este caso aquí, de cada molécula entre el total. Eso es lo que en este caso estamos evaluando ahí. Y yo voy a considerar las tres direcciones independientes a nivel espacial que son X, Y y Z. Entonces, al hacer eso, muchachos, es como si estuviera promediando el cuadrado de la velocidad, la componente X sería esta de aquí, el promedio del cuadrado de la velocidad, la componente Y que sería esta de aquí, y la de Z que sería la otra de aquí. Yo promedio, en este caso, pues, el cuadrado de la velocidad de esta manera. Ahora, como las moléculas tienen la misma probabilidad de viajar en cualquier orientación, entonces esto supone que el promedio de estas rapideces al cuadrado en cada dirección tiene que ser la misma. Es el promedio del cuadrado de la rapidez. Para que tengan la misma probabilidad en todas direcciones tendría que ser lo mismo. Entonces, en este caso, pues, el cuadrado, en este caso, al final, de la rapidez sería, en este caso, 3 veces el promedio del cuadrado de la rapidez en X. Y de aquí, en este caso, despejamos que en cualquier dirección va a representar 1/3 de la rapidez al cuadrado promedio. Entonces, para no utilizar a cada rato este símbolo, yo voy a representar de alguna manera, muchachos, esta especie justamente, pues, de variable b sub x, indicándome la raíz, en este caso, de la velocidad del cuadrado, en este caso promedio, en la dirección x. Porque acuérdate que en todas direcciones el promedio es el mismo. Entonces voy a analizar esto para observar lo que ocurre con una molécula durante una colisión con el recipiente, en este caso, en la dirección X. De esta forma, estudiando lo que ocurre en esta dirección, obtendremos un resultado válido para las otras direcciones. De lo que obtengamos para X, va a ser lo mismo para Y, va a ser lo mismo para Z, y va a ser 1/3 del total. Entonces, muchachos, esos son los motivos por los cuales estoy haciendo estas aproximaciones a nivel estadístico. En este caso es estadística. Estoy haciendo promedios en este caso. ¿Okay? Ahora, tengo aquí mi recipiente, por ejemplo, aquí. Acá he puesto mis ejes X, Y y Z.
Y por ejemplo, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar la colisión de una de estas moléculas con la pared que está pintadita de color azulito. Entonces, checa aquí. Entonces, esa molécula va a estar rebotando constantemente, ¿ok? Y voy a determinar aquí lo siguiente. Como los choques son elásticos, las partículas retornan con la misma rapidez luego de chocar con las paredes del recipiente. Es decir, si acá tenemos una velocidad v sub x, entonces, muchachos, esa va a ser en este caso la rapidez siempre en ese aspecto. Entonces, acá viene tal vez la parte más bacán de todo. Estoy analizando, muchachos, en este caso, pues, el choque en este caso de una molécula con esta pared en el plano YZ. Una molécula que se mueve en la dirección X. Ahora, la partícula que acaba de chocar con la pared es la partícula que le va a tomar mayor tiempo en volver a chocar con la misma pared. Como la rapidez va a ser v sub x en este caso y se va a mantener, entonces aquí, muchachos, fíjense, entre ida y vuelta, el tiempo en que una partícula termina de chocar, en este caso, pues, con la pared de área A y volver a chocar con la misma pared, va a ser 2L entre la velocidad X. ¿Se entiende hasta ahí lo que estoy diciendo, muchachos? Les pregunto. ¿Hasta ahí me están entendiendo qué estamos evaluando, qué es ese tiempo, toda esa cuestión? Pregunto. ¿Sí? ¿Puedo repetir esa parte, por favor? Un segundo. Ya vuelvo a repetir. Gracias. Ya. Lo que estoy evaluando aquí es el choque justamente de una partícula con esta pared de área A. Recuerda que el choque es elástico. Entonces, yo le llamé Bx a la raíz cuadrada del promedio del cuadrado en X. Y ese va a ser el mismo en este caso. Ahora, como esa rapidez no cambia por ser choque elástico, entonces, lo que estoy diciendo es que el tiempo para que una molécula que acaba de chocar con esta pared que está a la izquierda y vuelva a chocar con la misma pared va a ser 2L, que es la distancia de abajo, y dividido entre la velocidad X. ¿Ya me han entendido eso hasta ahí, hermano? ¿Ese tiempo por qué vale eso? ¿Sí, no? Sí, profesor, ahora sí. Ahora sí, ahora. Estaba jateando pecholo seguro. Mira acá, escucho. Ahora, acá viene la parte maleada. Y esta es más brava de entender. Durante este intervalo de tiempo, las demás partículas habrán chocado contra la pared de área A por lo menos una vez. Siquiera una vez habrán chocado con esa, en este caso, pared. ¿Por qué? Porque tú vas a tener moléculas que están yendo hacia la pared y el tiempo que les va a tomar, en este caso, va a ser menor que 2L entre Bx. Como partículas que ya están por aquí, que chocan con esta pared y van a chocar con la pared de área aquí en un tiempo menor que 2L, en este caso, entre Bx. Entonces, ese tiempo, 2L entre Bx, va a representar el tiempo, en este caso, que yo puedo tomarlo como aquel donde todas las moléculas del gas van a chocar con la pared de área A que está a la izquierda por lo menos una vez. Ya, eso pregunto, ¿se entendió lo que acabo de decir o no?
Sí, profesor. Ya está. No, no lo digo por ti necesariamente, Cholito, lo digo por todos, ¿ah? Porque esa es la parte que hay que entender como el tiempo en el cual yo puedo asumir que todas chocaron con la pared de la izquierda, en este caso, una vez siquiera. Entonces, ese va a ser, pero estoy hablando de todas, ¿ah? De las n moléculas, hermano, que están contenidas ahí. Obviamente no estoy considerando todavía, es como dividir este movimiento en los tres ejes y estudiar cada eje independiente. Te voy a analizar en X nada más. En X puedo hacer esa afirmación, que por lo menos todas habrán chocado una vez siquiera con esa pared que está a la izquierda. Siquiera una vez. Ahora, muchachos, Profe, dime. todas las partículas van a hacer ese movimiento en el plano horizontal o también se van a mover en diagonal. Ya, justamente estaba explicando hace un ratito. Acuérdate que nosotros estamos estudiando cada dirección de forma independiente, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú estudias en el movimiento parabólico, tú estudias lo que pasa con la velocidad en un eje y con la velocidad en el eje vertical, ¿no? Y en uno te sale que la velocidad es como mru y que la otra es como mrv. Y tú estudias cada movimiento en cada dirección de forma independiente. Pero al final, por superposición, se obtiene el resultado final. Entonces acá yo estoy haciendo básicamente lo mismo, ¿no? Es como colocar partículas en diversos puntos de ese volumen, en este caso, y un poco más cerca una pared que la otra, de repente uno está más lejos, con sus velocidades respectivas, y estudiando cómo van a colisionar. Entonces, yo lo que estoy estudiando ahorita solamente es la dirección X. Ya hemos discutido que en los otros ejes el resultado va a ser similar en promedio. Pues yo solamente me centro en el eje X ahorita. Mas no quiero decir con esto que solo se mueve en X. También se mueve en otras direcciones. Y luego superpondremos los resultados para ver cuál es el resultado final en este caso. Ahora, yo voy a calcular el impulso que recibe, en este caso, la pared por parte de la molécula. Entonces, el impulso de la molécula sobre la pared, tú ya sabes, hermano, que esto va a ser igual, por tercera ley, a menos el impulso, en este caso, de la pared sobre la molécula. Y la pared hacia la molécula le cambia la cantidad de movimiento, hermano, justamente pues a la molécula. ¿Qué es molécula? Molécula. Entonces aquí ya tú sabes que el cambio en la cantidad de movimiento va a ser en este caso aquí, justamente, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Justo, muchachos, aquí estamos considerando que la velocidad inicial va a ser justamente antes que empiece la colisión, que va a ser en este caso hacia la izquierda menos bx por el vector y. Y la velocidad final va a ser aquella después de la colisión, que va a ser bx por el vector y. A la hora de hacer las diferencias, entonces, obtenemos que este va a ser el impulso que la molécula le comunica a la pared. Pero recuerda que el que cambia su cantidad de movimiento es la molécula y no la pared. Entonces, por eso justamente hacemos este cálculo con la tercera ley. Entonces ya conozco aquí cuál es el cambio en la cantidad de movimiento que la molécula le comunica a la pared. A pesar de que la molécula no se mueva, igual le da cierto impulso. Ahora, muchachos, esa es para una molécula. Esa es para una molécula. Una nada más. Donde m es la masa de la molécula. Luego, la fuerza que recibe la pared luego de que las n moléculas chocan, en este caso con la pared, esa fuerza va a ser igual justamente a el impulso de las n moléculas sobre la pared y dividido entre el tiempo en el cual colisionan las n moléculas. Entonces, este es el cambio de la cantidad de movimiento de una molécula, solo de una nada más. Por n, tenemos entonces el impulso que recibe la pared cuando las n moléculas colisionan con la pared de la izquierda.
Y el tiempo que hay que tomar es el tiempo en que todas van a colisionar, en este caso, pues ahí. Entonces, muchachos, a la hora de hacer las operaciones, obtenemos, muchachos, la fuerza que las N moléculas le aplican a la pared a la hora de colisionar, en este caso, las M. Como te digo, esto es una cuestión ya de terreno estadístico en este caso. Ya yo estoy haciendo aquí varias cuestiones que en este caso trato de explicarte, ¿no? Más o menos para que entiendas. Ya está. Muchachos, hasta aquí se entendió por qué hemos calculado todo eso, pregunto. Ya vamos a terminar ahorita. Y después vamos a empezar con otra cosa peor. ¿Ya? A ver. Obviamente estoy considerando que se cumplen las leyes de Newton y toda la nota, ¿no? Ya, mira, estoy haciendo varias consideraciones aquí. ¿Ok? A ver. Entonces, muchachos, vamos a continuar, ¿ya? Entonces fíjate aquí. N, M, dx al cuadrado. Entonces aquí, hermano, tú que tienes un olfato bravo, por aquí va apareciendo un viejo amigo conocido. La energía en este caso. Energía cinética. Entonces, muchachos, aquí tenemos esa información de la fuerza, en este caso aquí, de las N moléculas sobre, en este caso, la pared izquierda. Y estimamos la presión considerando la fuerza que las N moléculas que se dirigen a la pared del total, en este caso, ¿no? Hacia la pared simplemente. Hacia la pared del, acá es del recipiente. Ya está. Entonces, muchachos, aquí la presión va a ser justamente la magnitud de las fuerzas de las N moléculas sobre la pared dividido entre el área. Entonces, al dividir lo anterior, acá me queda A por L, y A por L, muchachos, en este caso es el volumen del recipiente, en este caso. Con esto hallamos la contribución de la energía cinética de traslación del movimiento a lo largo del eje X. Entonces, un medio de la masa por esta velocidad x al cuadrado, no te olvides, hermano, que esta velocidad x representa la raíz cuadrada de el promedio de la velocidad al cuadrado en x de todas las moléculas, va a ser en este caso, pues, PV entre 2N en este caso. Aplicando justamente, hermano, aquí el pavo ratón, eso va a ser NRT entre 2N. Justo, muchachos, el número de moles entre el número de moléculas va a ser justamente el inverso del número de Avogadro. Y al hacer la división entre la constante universal de los gases y el número de Avogadro, obtenemos esta famosa constante de Boltzmann. Entonces, al final, yo estoy encontrando lo siguiente. El eje X, en promedio, tiene una contribución de la energía cinética igual a un medio de la constante de Boltzmann por la temperatura. Obviamente, si estoy usando la ecuación de estado, yo creo que tiene que quedarte claro eso, es porque nosotros estamos considerando que el gas está en equilibrio termodinámico. O sea, no hay cambio de presión, de volumen, temperatura, siempre son lo mismo. ¿Ok? Y por lo tanto, muchachos, aquí estamos estimando, conociendo la presión, volumen y temperatura, cuál sería en promedio, en este caso, la contribución a la energía cinética del movimiento a lo largo del eje X. Pero de la parte de traslación, muchachos. ¿Ok? Estamos hablando solamente del movimiento traslacional, nada más. Yo no he considerado otro movimiento distinto que haga mi molécula, muchachos. No solamente traslación. Donde K sub B es la constante de Boltzmann. Luego, como nosotros hemos considerado que en cada eje la información va a ser idéntica, entonces, en promedio, los cuadrados de la rapidez en X y Z van a ser lo mismo. Esto significa
que cada dirección de movimiento, en este caso de dirección independiente de movimiento, contribuye con medio kT a la energía cinética de traslación. Entonces, muchachos, fíjense aquí lo siguiente. Ya con esta consideración, muchachos, aquí hecha, continuamos por aquí. Entonces, la energía cinética de traslación por molécula vendría dada justamente por lo siguiente. Entonces, la energía cinética de traslación promedio va a ser justamente la suma de aquí y va a ser 3 medios de kT, la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura. Muchachos, justamente por eso tu profe en la academia te decía que la temperatura es una medida justamente de movimiento molecular, ¿correcto? Ahora, para gases en este caso ideales, sí es cierto, ¿no? Pero la temperatura no solamente está asociado pues al movimiento molecular, sino a otras cuestiones también internas, ¿ya? Entonces, de aquí nosotros, ya conociendo esta energía, podemos despejar la rapidez cuadrática media, que es el cuadrado justamente, que el promedio del cuadrado de la rapidez. De aquí, muchachos, entonces, nosotros despejamos aquí que la rapidez cuadrática media va a ser entonces 3 kT entre la masa de una molécula. Multiplicando arriba y abajo por el número de Avogadro, tendríamos la expresión 3 RT entre la masa molar, para expresar, muchachos, aquí también esta rapidez cuadrática media. Y recordando, muchachos, del gas ideal, que la densidad es presión por masa molar entre RT, también despejamos esta expresión para la rapidez cuadrática media en términos de la presión y de la densidad del gas en este caso. Acá tenemos un montón de información en este caso. Y prácticamente nosotros podemos decir que la rapidez cuadrática media de una molécula de gas ideal va a ser función directa de su temperatura. Muchachos, también aquí podemos ver también otras cuestiones respecto a la presión y a la densidad en este caso. También se puede valorar de esa manera. Ahora, lo que aparece más bien en la bibliografía, muchachos, es la rapidez raíz cuadrática media. ¿Por qué? Porque todo lo que estás viendo aquí va a estar en este caso en estas unidades, metro cuadrado por segundo cuadrado. Y más bien lo que se prefiere es tener una estimación de cuán rápido se mueve en este caso. A partir de su energía promedio, evaluar cuán rápido se mueve. Y esto de aquí, que se llama velocidad raíz cuadrática media, en el inglés se le pone ese subíndice RMS, va a tener esta expresión. Ahora, justamente, muchachos, aquí tenemos un resultado de cantidades microscópicas, como son la rapidez y la energía cinético de traslación promedio, en términos de la temperatura, o en general de las variables de estado, como es la presión también, y la temperatura. Entonces, muchachos, primero está la consideración, el modelo de juguete estadístico, en este caso, por así decirlo, ¿ya? Porque ahora, vamos en este caso en un rato a ver si realmente, o sea, cuál realmente sería la distribución de las velocidades de las moléculas. Porque no todos se mueven con la misma velocidad realmente. Pero ¿cómo determino yo cuántas se mueven con cierta rapidez, cuántas se mueven con otra rapidez en este caso? Entonces, muchachos, aquí, listo. Vamos a hacer un alto aquí y a las 11 continuamos para ver justamente esa parte que te estoy indicando. ¿Ya? ¿Está bien? A las 11 continuamos, muchachos, ¿están de acuerdo? ¿Sí, no? Sí, profe, está bien. Ya, listo. 11 regresamos. Solamente viene hasta
conducción del calor nada más. No viene ni convección, ni radiación, ni gases ideales. Eso ya viene para la última práctica.
Muy bien, muchachos. Vamos en este caso a continuar. Bien. Vamos en este caso, pues, a hablar de cómo se obtiene la distribución de las rapideces moleculares. O sea, hemos hallado nosotros una cuestión promedio en este caso. Pero ahora, ¿cómo es que vamos a determinar, muchachos, por ejemplo, y se puede determinar cuántas moléculas en este caso tienen, en promedio, digamos, tienen cierta rapidez en este caso, cuántas tienen otra rapidez? Si se puede de alguna manera encontrar esa relación de ahí. Entonces, realmente no todas las moléculas del gas tienen la misma rapidez. La figura muestra un sistema experimental para medir la distribución de velocidades en este caso. Entonces, aquí se vaporiza en este caso, pues, una sustancia, en este caso, pues, en un horno, dependiendo de la temperatura, pues, a la que se encuentra el gas, estas van a poder, en este caso, salir disparadas por, en este caso, pues, este espacio circular. Estas, a su vez, van a pasar por ranuras, en este caso, y esto va a ser con la intención de tener, en este caso, moléculas que tengan, básicamente, pues, una misma dirección, en este caso. ¿Ok? Fíjate que no estoy contando ahí todas las situaciones, sino solamente la del movimiento en una dirección determinada, nada más. Entonces, colimo en este caso, pues, de alguna manera, en las de partículas, para tener cierto número de partículas que viajen justamente, pues, en cierta dirección. Ahora, estas van a llegar justamente a este espacio giratorio, y una vez que pasen, van a llegar a este detector. Yo voy a contar entonces cuántas moléculas logran llegar hasta el detector pasando a través de todos estos obstáculos en este caso. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser la intención de este disco giratorio? Eso te lo voy a mostrar a continuación. O sea, ¿para qué ponemos ese disco giratorio en este caso? Dice, una molécula que pasa por la ranura, por esto de aquí del primer disco, es bloqueada justamente por el segundo disco que está rotando, a menos que en este caso, pues, a la hora que este avance, este gire cierto ángulo para que la molécula no impacte si no pase por la segunda ranura. Entonces, yo tengo aquí una distancia fija que va a representar, en este caso, pues, la velocidad de la molécula multiplicada por el tiempo. Y mientras va girando este disco de aquí, la molécula, si logra pasar por esta ranura, ya se conoce el ángulo que forma, el radio, justamente aquí, de esta primera ranura, con el radio en esta segunda ranura, van a formar un ángulo fijo. Entonces, cuando gire ese ángulo en el mismo tiempo, vamos a observar aquí justamente, pues, que la molécula recién va a pasar y va a llegar al detector. Entonces, en ese intervalo puede variarse la rapidez de rotación y medir en este caso cuántas moléculas hay en cada intervalo de rapidez. Porque aquí, muchachos, hay un detalle importante. Si bien es cierto, fíjate aquí, si bien es cierto, nuestra molécula va a tener cierta velocidad al pasar, por ejemplo por aquí, puede ser, hermano, que llegue en este caso con más velocidad y que esta en este caso tenga una velocidad distinta, en este caso ligeramente superior a la que pasaría por la línea media de la ranura. O si tuviera menos velocidad, pasaría aquí en este caso, pues, a las justas con una velocidad ligeramente menor. Entonces aquí, si quieres verlo de alguna manera, hacerlo más chiquito en este caso, observar en este caso, pues aquí, un intervalo justamente, pues, de rapideces en este caso. Entonces no va a ser una velocidad v exactamente. Por el tamaño de la ranura, tú ya sabes que hay una incertidumbre. Yo voy a tener una velocidad más, en este caso, pues,
cierto intervalo de velocidades también disponibles. Por eso, muchachos, aquí que te hablan de cuántas moléculas hay en cada intervalo de rapidez en este caso. Algunos ponen V y V más delta de V en este caso. También lo pueden poner así. Algo un poco más relevante sería entre menos delta de V medios, para que esta diferencia corresponde a un cambio, en este caso, en la rapidez. Entonces, como el tiempo en el cual la molécula debería completar este tramo, en este caso aquí, y el ángulo que recorre este disco deben ser los mismos para que pueda pasar por ambas ranuras esta molécula en movimiento, el tiempo va a ser entonces este ángulo que es fijo, porque este ángulo es fijo, esta distancia entre los discos que es fijo también. Al final, si nosotros controlamos con qué rapidez rotan esos discos, ya tenemos información de con qué rapidez en este caso son, en este caso, las moléculas que llegan al detector. Esto es interesante, muchachos, fíjate. ¿Cómo se determina en este caso? Pues, para cierto, en este caso, dirección de movimiento, cómo se reparte la rapidez en este caso. Ahora, justo aquí, muchachos, pregunto, ¿entendieron la idea de este dispositivo? ¿Para qué nos sirve? Más o menos, pregunto, ¿sí, no? Sí, más o menos. De que justamente esa es la idea, ¿no? O sea, no va a caer exactamente, o sea, para que pase por el medio de la ranura, va a tener cierta velocidad. Y si llega a pasar por el centro de la otra ranura, la velocidad es la misma. Pero si el pata va un poco más rápido, como la ranura tiene cierta abertura, la velocidad puede ser o ligeramente mayor o ligeramente menor que la velocidad que pasa por el centro de las dos ranuras en este caso. Entonces, este avanza y mientras la molécula avanza, el otro va girando en este caso. Con eso yo tengo justamente, calculando aquí o evaluando la rapidez de rotación, en este caso evaluar eso. Ya. Ahora, entonces con este dispositivo, en este caso aquí, vamos en este caso pues a encontrar lo siguiente. Para describir los resultados de estas mediciones, porque para cada velocidad yo voy a tener cierto número de moléculas detectando el detector, yo voy a escribir aquí una función de distribución de velocidad. Entonces, yo no voy a tener obviamente que todas las moléculas del gas van a llegar con la misma velocidad. Cierta fracción del número de moléculas va a llegar en este caso pues a ser detectada siempre que nosotros le asignemos un valor de rotación a estos discos. Entonces, el número en este caso pues aquí, el número de moléculas delta n cuya rapidez está en este intervalo de b más un cachito en este caso, porque recuerda que no es exacto, va a haber cierto intervalo en este caso, se calcularía de esta manera. Va a ser en este caso el total, va a ser el número total por cierta fracción, en este caso aquí, del número total de moléculas. Entonces, esta función me dice justamente aquí cuál es, en este caso, el número de moléculas en este intervalo de aquí, entre B y B más delta de B. Aquí estoy entrando, muchachos, un poco a lo que es el terreno justamente aquí de la probabilidad, pero con variables continuas. Por ejemplo, haciendo un ejercicio bastante fácil. Tú sabías en este caso, por ejemplo, sabes de la academia, que cuando en este caso tú quieres hallar con qué probabilidad al lanzar el dado, te va a salir en este caso, pues, el número 1. Entonces dices, es un sexto, dices tú. ¿Por qué? Porque de las 6 caras en este caso que tiene el cubo, solamente una tiene en este caso, pues, número 1. De un total de 6 probabilidades en este caso, de 6 posibilidades. Al final tú sacabas en este caso, pues, la probabilidad dividiendo el número de casos favorables entre el total de casos.
Entonces, este número delta de n en este caso aquí va a representar el total, en este caso, el número de casos favorables donde la rapidez de las moléculas están en este intervalo B y B más delta de B. Del total, en este caso, pues, de posibilidades, que es el número total. Prácticamente el cociente de ese número de casos favorables entre el caso total, en este caso aquí, va a ser en este caso pues la probabilidad. Entonces, esta función es una función justamente, pues muchachos, de distribución de probabilidades en este caso. Vamos a ver qué probabilidad tiene en este caso pues una molécula de tener una velocidad entre este intervalo. Yo de aquí evalúo la probabilidad como el total de casos favorables dividido entre el número de casos totales, que vendría a ser el número total de moléculas en este caso. Entonces, justamente eso es lo que estamos diciendo aquí. Esta es una probabilidad por intervalo de rapidez. ¿Por qué? Porque este número es adimensional. Estamos haciendo un conteo de moléculas. Y este también no tiene dimensión. Aquí estamos evaluando justamente un intervalo de rapideces delta de V. Esto tiene unidades metro por segundo. Por lo tanto, muchachos, la función que está aquí, que me dice cómo se va a repartir en este caso, pues, las velocidades en ese intervalo, cómo se van a distribuir probabilísticamente, va a ser igual justamente, pues, a FB. Y es una probabilidad por unidad de intervalo de rapidez. ¿Ok? Y aquí, muchachos, sí hay un detalle importante. Esto no es igual a que una molécula tenga una rapidez exactamente igual a B. No, no se trata de eso. Recuerda que en el experimento, por la abertura de esa ranura, nosotros tenemos un margen de error para determinar la velocidad. Tenemos un intervalo de rapideces posibles en las cuales, muchachos, nosotros vamos a evaluar esta función de probabilidad en este caso. Entonces, estas unidades tienen que ser recíprocas a la rapidez. Esas serían las unidades de esa cantidad. Ya vas a ver esto, muchachos, más adelante, con más detalle, cuando ya veas cursos de mecánica cuántica y mecánica estadística, porque esto ya es un paso a eso, básicamente. Ahora, esa función, evidentemente, depende de la temperatura a la que se encuentra el gas, dado que la rapidez cuadrática media depende de ella. Como yo estoy evaluando aquí la rapidez, justamente, muchachos, voy a tomar el resultado que conozco del modelo para poder encontrar algunas cuestiones aquí. Muchachos, esta tal vez es la parte más brava de masticar de este tema, aunque no lo creas. Porque lo demás que viene es matemática e interpretación de resultados, simplemente. O sea, que entiendas que este resultado que hemos obtenido, ese total de moléculas que detecta justamente o que llegan al detector, no va a ser el número de moléculas que tienen exactamente la rapidez V, sino que por la ranura que tiene ahí cierto ancho, la rapidez puede ser o ligeramente menor que V o ligeramente mayor que V. Hay una distribución en este caso, una probabilidad, un conjunto justamente de rapideces, en este caso ahí, que las cuales puede pasar la molécula en ese caso por las ranuras. No tiene que ser exactamente V la velocidad. Por eso que aparece, muchachos, esta función que tiene que ver con un intervalo de rapidez. ¿Ya? Entonces, esto, muchachos, aquí va a ser la parte, como te digo, más brava de masticar del tema en este caso. Ahora, lo que viene a continuación, hermano, ya es una cuestión bastante amigable para explicar justamente, muchachos, pues, esta cuestión de la probabilidad. Ahora, esta función es proporcional a la función e a la menos una constante por la velocidad al cuadrado, que es la distribución normal o gaussiana. Muchachos, ¿dónde me apoyo para hacer esta afirmación? Bueno, antes se hacía este laboratorio en Física 1, ahora por cuestiones de tiempo, no sé si lo hicieron ustedes antes de la pandemia, que es el experimento de los frijoles. En el experimento de los frijoles, tú sacas en este caso 100 puñados, en este caso aquí, ya está. Sería bueno repetir ese experimento porque en Física 2, para que vean esta cuestión de, claro,
Pero en física 2 deberían poner este experimento justo para esta parte, pues. Porque justamente ahí tú tienes una muestra de un puñado de frijoles y vas sacando 100 puñados, claro, para la campana, pues. Exactamente, Gino. Porque esa campana, justamente, mi estimado, la función de esta campana tiene este término, pues. Eso se llama distribución normal o gaussiana, pues. Porque la expresión del gráfico de esa función más o menos es así. Donde la campana estaría en el 0 en la parte más alta. Solo que en el experimento la campana sale corrida porque acá hay un factor, muchachos, del valor medio en este caso. Pero es una campana de esas características. Entonces, muchachos, este es un experimento también de distribución normal o gaussiana. Y aquí se presta más que en el frijol. ¿Sabes por qué? Porque en el frijol solo sacamos 100 veces, hermano. En cambio, aquí en este experimento pasan un chupo de moléculas, hermano, ¿ok? Y tenemos para elegir un montón de velocidades que nosotros querramos. Entonces, parte de esa función va a ser en este caso proporcional a este término de la campana gaussiana, en este caso. Que es la distribución que aparece también en este caso, por ejemplo. Cuando tú tienes en este caso y repites un experimento varias veces, el cociente entre el número de casos favorables y totales tiene un valor que cuando el número de casos totales va elevándose hasta un número infinito, un número muy grande, prácticamente ese cociente te va a dar la probabilidad. Esa es la definición formal de la probabilidad. Pero la probabilidad es casos favorables entre casos totales, el límite cuando el número de casos totales tiende al infinito. Esa es la probabilidad en sí, matemáticas. Entonces, muchachos, cuando hacemos este experimento y determinamos ahí, nuestra función va a ser proporcional a esta función e a la menos beta elevado a la velocidad al cuadrado, a la rapidez al cuadrado. Y también va a ser proporcional a 4pi b al cuadrado delta de b. Ahora, esto último, hermano, ¿dónde nos apoyamos? Esto último es porque cierto número de moléculas del gas pueden tener la misma rapidez v y moverse en cualquier orientación. Recuerda que nosotros en nuestro experimento, en nuestro arreglo, pusimos una ranura y solo estamos midiendo de alguna manera en cierta orientación como es la distribución de velocidades nada más. Pero esa no es la única dirección en la que se mueven las moléculas. Las moléculas también se podían mover hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, cuando les dé la gana, en cualquier orientación. Profe, pero no entiendo el 4pi b cuadrado. Ya, entonces, esto, muchachos, es análogo a lo siguiente, que ya hicimos en este caso nosotros anteriormente también. Análogo a hallar la masa contenida en un cascarón esférico de radio interno R y radio externo R más delta de R, que sería restar los volúmenes y eliminar los términos delta de R al cuadrado en adelante, la cual ya calculamos nosotros y que va a ser igual pues a la densidad de ese material y 4pi r cuadrado. Entonces, y expresar en este caso, esta masa de aquí, expresarla como un número de pequeñas masas de igual magnitud y distribuidas uniformemente en dicho volumen. Es decir, obtener masitas, en este caso aquí, en todas las direcciones, el mismo valor de la masita por igual repartida en todas direcciones. El mismo análogo le hacemos a la velocidad. Yo puedo tener la velocidad, hermano, justamente pues de una molécula que va a tener también, digamos, su cierto, en este caso, pues, intervalo de rapideces. También puede ser ligeramente superior en una cantidad delta de V. Y al hacer el equivalente y el análogo, entonces, así, como el total de masas va a ser proporcional a este término de aquí, que tiene 4r cuadrado delta de r, hago lo mismo con, en este caso, pues también, el número de casos donde el objeto tiene la rapidez en ese intervalo repartidas en todas las orientaciones. Es una equivalencia en este caso, muchachos, que voy a utilizar aquí. Mi función tiene que contemplar estas dos cosas. Primero, la parte normal, la distribución gaussiana, y en otra parte también entregarle la posibilidad de que el objeto se mueva en cualquier dirección.
Entonces, muchachos, hago estas equivalencias para que más o menos comprendas de dónde salen esas funciones en este caso. Entonces, esta va a ser mi propuesta, hermano, para, en este caso, pues aquí, mi función, en este caso, de distribución de velocidades, en este caso. Va a tener que ser de esta forma. Entonces, esta nos dice que las moléculas deben estar en movimiento. Porque si la velocidad es cero, automáticamente esa función es cero. Las moléculas, muchachos, están en movimiento. Por lo tanto, su rapidez de una molécula no puede ser cero ni fregando. Tienen que estar en movimiento las moléculas en este caso. Entonces, esa función tiene que ser cero si la velocidad es cero. Pero también nos dice que la rapidez en este caso es finita. No es que sea infinita en este caso. Yo puedo considerar un número grande, eso sí. Y voy a evaluar hasta el infinito. Pero en el infinito, esa función tiene que ser cero. Porque ningún objeto tiene rapidez infinita. Acuérdate que la rapidez está limitada por la luz, hermano. Entonces ahí, si la velocidad tiende al infinito, por el término e a la menos b por la velocidad al cuadrado, por ese término toda esa función se va a cero. Ahora, entonces, nuestro total de casos favorables de moléculas cuya rapidez está entre v y v más delta de b va a ser igual al producto de todos estos términos aquí, va a ser igual a todo eso. Si nosotros queremos hallar las constantes A y beta en este caso, vamos en este caso a considerar el total de moléculas aquí, hay que integrar en todas las rapideces posibles, es decir, v entre 0 e infinito. Aunque tú ya sabes que en esos extremos, muchachos, la función se hace 0, porque esos casos no existen. Entonces, muchachos, como te digo, esta sí va a ser una parte bastante dura de masticar, ¿ya? Pero después van a ver lo bonito de los resultados en este caso. Entonces, así se construye la física, muchachos. Haciendo experimentos, interpretaciones, y en este caso, interpretando justamente los resultados que se obtienen de las mediciones en este caso, ¿ya? Ahora, vamos en este caso a tener que calcular los valores de este término y de la constante beta. Así que vamos a calcular previamente esta integral. Ahora, esa integral, muchachos, tú haciendo transformaciones trigonométricas y nada no la puedes calcular. Pero, hermano, yo te voy a enseñar una manera de calcular esto, ¿ya? Esta sí es más o menos se entiende cómo se calcula. La otra de pi a la cuarta entre 15, esa rayadaza, e al x al cubo, esa sí es rayado, olvídate. Esa sí no te la voy a poder explicar tan fácil. Hay que aplicar más conceptos. Pero esta sí es fácil. Mira. Lo que yo voy a hacer es hallar el cuadrado de esta integral, que sería multiplicar el cuadrado de esta integral 2 veces simplemente. Multiplicar la integral 2 veces. Y entonces aquí, pues voy a integrar de menos infinito a infinito, multiplico los dos y me queda esto de aquí. A la hora que multiplico entonces, me sale justamente x al cuadrado más y al cuadrado, en este caso aquí. Este es un integral doble que tú vas a ver si es que en este caso no jalaste cálculo avanzado, en este caso el semestre pasado, ya sabes cómo hacerlo. Entonces, acá viene lo interesante. Yo puedo interpretar este producto, delta de x, delta de y, como una pequeña área en el plano xy. Y como estoy haciendo mi integración desde menos infinito a infinito en los dos ejes, yo voy a tener rellenando todo el plano xy completo, hermano. Ahora, para poder hacer esta integral, yo voy a hacer, hermano, una transformación a coordenadas polares, la vieja confiable, donde a la hora que sume x al cuadrado más y al cuadrado, la suma me va a salir r al cuadrado. Mi pequeña área ya no va a ser, hermano, justamente pues delta de x, delta de y. Ahora,
Yo estoy tomando R, un diferencial de R, estoy tomando teta y aquí un diferencial de teta. Entonces, esta área pequeñita en coordenadas polares ya no va a ser delta de X por delta de Y. Ahora va a ser delta de R por R multiplicado por delta de teta. Y para rellenar todo el plano, R tiene que ir de 0 a infinito y el ángulo ir de 0 a 2pi para que barra todas las direcciones en este caso. Entonces yo voy a hacer esta integral transformándola en coordenadas polares. En coordenadas polares, x al cuadrado más y al cuadrado va a ser r al cuadrado. Y la pequeña área del plano XY se transforma a esto de aquí. Y esta integral, pasándola a polares, sí sale, hermano, en una línea. O sea, el chiste es cambiarlo de coordenadas e interpretar lo que nosotros estamos operando aquí. ¿Ya? De todas maneras, esta vaina te van a enseñar en cálculo avanzado. Cuando veas esto te vas a vacilar porque es facilito. ¿Ya? Muchachos, atentos aquí. Entonces, voy a trabajar con esta integral de aquí. Entonces, como te decía, x al cuadrado más y al cuadrado va a ser r coseno cuadrado más r seno al cuadrado, todo eso te va a salir entonces e a la menos beta r cuadrado en este caso por esa área que te indiqué hace un ratito. Junto entonces la integral radial y vas a un lado la integral angular. La integral angular, muchachos, es un chiste, esa sale 2pi. Y la integral de aquí, muchachos, lo que se hace es multiplicar por beta. Tendríamos en este caso, pues, beta por esto de aquí, sería justamente, pues, la diferencial de todo esto. El 2pi, que es la del ángulo, por esto de aquí. Y nos va a quedar en este caso, pues, sacamos el 2pi, nos queda pi entre beta por esto de aquí. En el infinito, como es e a la menos infinito, esto va a salir 0. Menos, y con este menos se hace más, nos sale e a la 0, sale 1. Al final todo este término es 1, y toda esta integral de aquí al cuadrado era en este caso pi entre beta. Al final, la integral que nosotros queríamos, que era esta de aquí, simplemente va a ser la raíz cuadrada. Nada más. Entonces, es un truquito que se aplica justamente en cálculo avanzado, para hacer integrales en este caso aquí. Cuando no se pueden hacer en el plano XY, se puede hacer transformación a polares, y en polares, hermano, integrales bien bravas salen en una línea. Ya eso es un truco que van a aprender ustedes. Así que lo que hemos hecho es eso, nada más. Seguimos. Ahora, recuerda que yo tengo que hallar de 0 a infinito, porque de 0 a infinito, es donde va a estar mi rapidez, entre 0 y el infinito. Así que, en la parte, hermano, de aquí, cuando integremos de menos infinito a 0, hacemos el cambiazo de x por menos x. ¿Eso qué significa? Que donde veas x y donde veas los límites de integración, a todo le pones menos. Menos 0, menos infinito, acá va a ser e a la menos beta, menos x al cuadrado y diferencial de menos x. Entonces aquí te va a salir menos la integral, porque este menos que esté aquí sale en este caso, y es este de aquí, del integral de 0, de infinito a 0, perdón, de e a la menos beta x cuadrado por diferencial de x. Hermano, la integral de BA va a ser menos la integral de AB en este caso. Por eso que ya te sabes la integral, todos se la saben. Nadie está llevando aquí en cálculo diferencial, ¿no? Porque integral por lo menos sí deberían estar llevando, ¿no? Supongo, ¿no? Ya bueno. Supongo que están llevando en este caso integral por lo menos. Entonces aquí obtenemos que la integral de menos infinito a 0 es lo mismo que de 0 a infinito en este caso. Te sale el mismo valor numérico. Y esto es porque esta función es tipo campana. Pues. Gráficamente, ¿cómo ves tú? La integral de menos infinito a 0 tiene el mismo valor, muchachos, que de 0 a infinito. Pues. Hasta gráficamente podías haber deducido esto. ¿Ya? Por la integral, que es el área. Entonces ahí
obtenemos que el integral de menos infinito a infinito es el doble del integral de infinito a 0. Y nos quedamos con este resultado de aquí. Ya tengo evaluado la integral que yo quiero. La integral que yo quiero tiene esa forma, hijo. ¿Ya? La integral que yo quiero tiene esa forma. ¿Ok? Entonces, ahora, yo voy a jugar, hermano, justamente con ciertas cositas, porque de aquí yo puedo hacer varias integrales haciendo esta maniobra. Por ejemplo, a ver, aquí, a ver, un ratito aquí. Acá faltó ponerle su animación Cartoon Network, a los muchachos son 5. Ya está. Esto de aquí, lo voy a poner después. Ya está. Y esto de aquí le pongo al último. Ya está. Y ahora sí, muchachos, volvemos al ruedo. Ahora, a partir de esta integral, muchachos, aquí, podemos hallar las siguientes integrales. Mira acá. Por ejemplo, integrar x al cuadrado e a la menos beta por x al cuadrado. Acuérdate, hermano, que tu función es 4pi v al cuadrado e a la menos beta b al cuadrado. Aquí aparece justamente, hermano, ese producto de ahí, pues. Se hace justamente, pues, la derivada, en este caso parcial. Y entonces aquí, al hacer la derivada parcial respecto de beta, te va a salir menos x al cuadrado al derivar esto respecto de beta. Recuerda que la derivada parcial, ¿qué significa? Todo lo demás para ti es constante. La única variable que existe para ti es beta, nada más. Tú derivas respecto de beta. Los otros son constantes para ti. Ni los toques ni te importan. Entonces, este integral, justamente de aquí, yo lo puedo hacer aplicándole esta derivada parcial a todo este término. Al aplicarle la derivada, como te digo, va a salir menos x al cuadrado abajo por la exponencial, y con este menos se hace más. Y te sale el integral de aquí al costado. Pero como tú eres vivo, ya tú sabes que este integral depende directamente de beta. Entonces el resultado depende de beta, derivas esto de aquí respecto a esta función. Y te sale, hermano, justamente aquí esto. Ya te sale justamente ese integral, te sale ese resultado. Derivando simplemente el resultado anterior una vez. Y también lo podemos hacer 2 veces. Si yo quiero ahora la de x a la cuarta, a la anterior que he calculado aquí, a la anterior, lo derivo otra vez entre beta. Aquí va a salir a multiplicar otro x al cuadrado abajo y te sale x a la cuarta. Como tú eres un vivo, ya sabes que este resultado de aquí se cumple, ya te queda entonces el resultado que estás viendo aquí al costado. Tú estás viendo solamente aquí matemática porque vas a ver resultados bien sorprendentes en este caso. ¿Ya? Bien sorprendentes los resultados que están aquí. Ahora, muchachos, ya teniendo en cuenta estas integrales de aquí y de aquí, mira, cuando estás solito, ya sabes cuánto vale la integral, y las derivadas parciales te permiten hacer integraciones con x al cuadrado por esta exponencial o x a la cuarta por esa misma exponencial. Muchachos, ahora, vamos a hallar el total de moléculas por integración. N va a tener que ser igual a la integral de todas ese número, pero para todas las rapideces entre 0 e infinito. Sé que es un poco pesado, pero al final vas a darte cuenta de los resultados tan bacanes que van a aparecer. Entonces, integro, saco aquí todo lo que es constante, 4pi na, lo saco de aquí, y mira quién apareció, chochera. Justo lo que está aquí. B al cuadrado, e a la menos beta, b al cuadrado. ¿Cuánto va a salir esa nota? 4pi n por toda esa integral que estoy hace un ratito. Entonces, el total va a ser igual a esto de aquí. Con eso, hermano, encuentro
nuestro primer término, que es ese factor que acompaña a la función. Porque mi función es esta de aquí. Yo no conocía cuánto era este término A. Acabo de calcular, al hacer las operaciones aquí pertinentes, que esa constante A depende del parámetro beta. Que esa constante A depende del parámetro beta. Beta entre pi elevado a la 3 medio. Tenía que hacer la integral para que sepan de dónde sale esa fórmula. Te cuento que en el CIAS te chantan la fórmula y te dicen, por mecánica estadística sale eso. Pero tampoco no son integrales tan complicadas de hacer. Lo único tranca que tenías que hacer era pasar a variable compleja nada más. Después la otra nota, hermano, son cuestiones integrales conocidas. Y este tuquito de aquí de la derivada parcial, que te lo van a enseñar de todas maneras después. Ya lo viste hoy día. Pero tienes que verlo justamente por lo sorprendente de los resultados que vas a ver a continuación. Ahora, muchachos. Ahora, además, hallamos la rapidez cuadrática media integrando. Y luego comparamos este resultado con el valor conocido, que es 3kT entre la masa de una molécula. Porque esto es lo que se obtiene del modelo cinético. Y ese modelo no está mal, solo que es un modelo muy rudimentario. Acá estamos hablando de un modelo un poco más realista. Y es compatible con observaciones también de la energía del gas y toda esa cuestión. Entonces, ¿cómo saco mi rapidez cuadrática media? Bueno, antes tú sumabas todas las velocidades al cuadrado entre el total. Ahora no va a ser así. Ahora, muchachos, ¿cómo va a ser el asunto? Acá sí vamos a tener un promedio ponderado. Porque yo voy a tener cierto número de moléculas con cierta rapidez determinada. Ahora yo tengo cierto número de moléculas con cierta rapidez determinada. Y este es un promedio ponderado un poco más realista. Porque yo no sé en este caso, muchachos, si todas tienen velocidades distintas o si algunas tienen una velocidad y otras tienen diferente velocidad. Así que esto es lo que yo tendría que hallar para encontrar la rapidez cuadrática media. El otro modelo es rudimentario, pero es válido por si acaso. Entonces, ¿eso cómo se traduce en integrales? Ah, bueno, acá va a ser el número total de moléculas que tienen la rapidez en ese intervalo B y B más delta de B dividido entre el total. Justo lo de aquí, ya lo hemos en este caso expresado varias veces atrás, y se elimina en este caso el bendito número. Y te queda esto de aquí. Sacamos el 4pi y el parámetro A, que en este caso ya lo calculamos en la parte anterior, y nos queda, hermano, la otra integral que justamente estaba pendiente, la de x al cuadrado, la x a la cuarta, perdón. Por eso, hermano, que hemos calculado esas integrales, no ha sido en este caso por otra cosa. Además, tu ventaja va a ser que de este modelo solo te van a preguntar de la ecuación final algunas cosas, nada más. No el proceso. El proceso es lo bacán. Siempre el proceso es lo bacán realmente. Aunque en este mundo al final lo que importa son los resultados. Pero entender el proceso y todo, justamente te da caminos para entender otras cosas posteriormente. Ahora, muchachos, la integral, en este caso aquí, de b a la cuarta, está justamente en la parte anterior que va a ser este resultado. Entonces, yo conozco del modelo cinético que el cuadrado, en este caso, el promedio del cuadrado de la rapidez es lo que está ahí, 3kT entre la masa de la molécula. Muchachos, y operando, hermano, todo este producto detenidamente te sale 3 medios de beta. Finalmente, hermano, beta depende de la temperatura, como tiene que ser. Porque acuérdate que las velocidades van a tener ciertos valores que van a cambiar con la temperatura. Así que tu función tiene que aparecer la temperatura en algún lado. Entonces, mi querido amigo, tu función de distribución de probabilidad va a ser esta de aquí. ¿Cómo cambia la velocidad en un gas, hermano,
con la temperatura, cómo se reparte, en este caso, el número de, en este caso, pues, moléculas disponibles del total para, en este caso, pues, moléculas con velocidad entre V y V más delta de V. Hermano, acá hay un menos, en este caso aquí, sino que acá no salió separado, allá hay un menos, ¿ya? Y esta va a ser, hermano, tu distribución, en este caso, tu función de velocidades. ¿Cómo, en este caso, pues, nosotros podemos, en este caso, pues, ver esta distribución estadística? Muchachos, acá te presento un gráfico de cómo va cambiando, hermano, aquí, esta distribución aquí de velocidades. A medida, muchachos, que la temperatura se va incrementando, todas las moléculas, hermano, prácticamente van a tender a, en este caso, pues, obtenerse una misma velocidad, porque a más temperatura, esta campana se achata. Si la campana se achata, entonces significa que la gran mayoría, hermano, de moléculas que estarían, hermano, en la parte intermedia, prácticamente todas tendrían la misma rapidez, en este caso en promedio. Entonces, justamente acá viene el asunto. ¿Dónde tú aplicas esta distribución? En el gas. Y en el gas, muchachos, las temperaturas son temperaturas considerables, no son temperaturas pequeñas en este caso. Entonces, fíjate aquí, hermano, que tiene que ser temperaturas por encima del 300 Kelvin, más o menos ahí, para tener gas en este caso ideal bajo estas condiciones que están aquí. ¿Cómo cambia en este caso la distribución de velocidades? Entonces, esta área representaría en este caso, pues, el número de moléculas, en este caso, del total, donde ésta tiene su velocidad en este intervalo. Eso es lo que representaría, muchachos, esa área en la gráfica, esa función de probabilidad en este caso. La fracción del total de moléculas cuya velocidad está en ese intervalo. Toda la integral completa de estas áreas, todas estas áreas sumadas, te van a dar el total, en este caso, de moléculas de gas. Entonces vemos pues que al aumentar la temperatura, justamente por este factor de aquí, esta función de velocidades se va aplanando. Y eso significa que el valor medio, en este caso, va a ser el más importante más que las otras. En cambio, cuando la temperatura, hermano, es más pequeña, mira cómo se comporta en este caso, pues, la función. Tú vas a tener partículas con diferentes velocidades, bien marcada esa diferencia de velocidades, entonces, muchachos, para esa temperatura. Entonces, fíjate, hermano, esto es más simpático. Y aparte, hermano, que esta es una base de partida de la mecánica estadística también. Porque aquí te da justamente la distribución de las energías también. Acuérdate que un medio de la masa por entre 2, un medio de la masa por v al cuadrado es la energía cinética. Acá te dice cómo es la distribución de la energía con respecto de kT, de la famosa justamente constante de Boltzmann por la temperatura. Pero está bonito esta cuestión de aquí, muchachos. Ahora, justamente, hermano, yo ya he deducido todos los términos aquí, es una función de velocidades que depende de la temperatura. Ahora yo voy a poder calcular cosas que no podía calcular por lo que hemos hecho al inicio, porque al inicio todo era rudimentario nada más. Aquí la matemática nos ha dado un apoyo tremendo para hacer otros cálculos, como por ejemplo los siguientes. Primero, vamos a encontrar la rapidez más probable. ¿Por qué digo eso de ahí? Porque acuérdate lo que te decía en este caso hace un rato. Esa de ahí, esa área representa esto de aquí. Que tú ya sabes que cuando este número es bien grandazo, esto representa la probabilidad. Entonces, cuando yo encuentre el área más grande, en este caso aquí, de los pequeños intervalos en que divido, esa área más grande va a representar en este caso, muchachos, ahí, cuál es el número de moléculas que tiene justamente mayor probabilidad de ser halladas. Este va a ser el número justamente de casos favorables entre el número de casos totales.
Cuando estemos en el punto más alto, hermano, esa va a ser el área más grande y corresponde a lo más probable, porque esa área representa la probabilidad al fin y al cabo. Entonces, mi querido amigo ahí, si hallamos el valor de la velocidad, donde esta función se hace máxima, ya tenemos la velocidad más probable. Y eso se hace derivando nada más. La ventaja es que la derivada es respecto de la velocidad. Así que estos términos que dependen de t4pi, chao, salen de la derivada. Y nos queda, hermano, la derivada de este paréntesis. Al derivar, muchachos, respecto de la velocidad, te va a quedar este resultado y operando, esta va a ser la velocidad más probable. Entonces, en tu campana, hermano, te has visto hace un ratito ahí, si la temperatura esté, entonces, esta rapidez que corresponde a la máxima, en este caso probabilidad, va a ser en este caso la raíz de 2kt entre m. Ojo, yo estoy evaluando aquí la rapidez, ya no estoy evaluando la velocidad, porque si fuera la velocidad como vector, esa integral va a ser 0, muchachos. Estoy evaluando aquí la rapidez. ¿Cuál es la rapidez más probable en este caso? Donde la función de probabilidad es la más elevada en este caso. Y también puedo evaluar aquí cuál es la rapidez media. Muchachos, ojo, esto no es velocidad media en este caso. Está hablando de la rapidez media. Lo mismo. Para hallar la rapidez media, debemos sumar el número de moléculas con la misma rapidez y dividirlo entre el total de moléculas en este caso. Lo mandamos al terreno integral, hacemos esta operación de aquí y tenemos que integrar esto con esto de aquí. Profe, usted no hizo la de b al cubo, pero no hay problema, hermano, porque esa integral sí se puede hacer sin hacer ningún cambio. Mira acá. Paso a multiplicar este v que aparecía aquí con este delta de v y me sale delta de v al cuadrado sobre 2. Y acá esta integral sí se puede hacer. Le doy la formita en este caso aquí y me queda, muchachos, multiplicando por kt y kt, le asigno a todos estos el valor de una sola variable x. Y esta integral, hermano, sí es bastante fácil de hallar. Se puede hacer por integración por partes. Es decir, es fácil. Así es sencilla de hacer. Se hace un cambio de variable para darle la forma. Y como es integral, muchachos, te va a salir 1, la rapidez media te sale esto de aquí. Entonces, fíjate aquí. Yo he evaluado cómo se distribuye la rapidez de las moléculas en diversas temperaturas. Entonces, en diversas temperaturas, yo voy a tener cierto número de moléculas, en este caso, con cierta rapidez, y para otra temperatura, para esa rapidez, voy a tener un número distinto de moléculas. Entonces, muchachos, aquí, justamente esa va a ser la cuestión que aparece en este caso. En el modelo cinético rústico, por así decirlo, solo podíamos sacar el cuadrado de, en este caso, el promedio del cuadrado de la rapidez. Con esto puedo calcular otras cuestiones. Es más, lo que he hecho aquí es lo que suelen preguntar, hermano, en la práctica. Así que prácticamente he resuelto algunos problemitas que suelen meter en la práctica de este tema, ¿no? Te piden hallar cuál es la velocidad más probable, ya lo calculaste. Simplemente derivas e igualas a 0 la derivada. Como hay la rapidez, en este caso media, haces esta integral, que esa sí no es tan tranca, le das forma con cambio de variable y obtienes el resultado que está ahí. O sea, prácticamente he hecho problemas de los que suelen poner en las calificadas. Eso es lo que pregunto. Pero lo bonito es cómo se construyó esta función. Ese es el punto. O sea, ya está hecha la práctica. Si te preguntan algo aquí de ese tema, que te pregunten lo que quieran, ya está. Lo bonito es el proceso. Cómo se obtiene justamente estos resultados. Ahí está lo bonito.
Bien, muchachos. Ya la otra clase vamos a comenzar y vamos a bajar ahora al terreno, en este caso más sencillo. Ya hemos acabado con la parte microscópica. Ahora nos toca ver, muchachos, la parte macro. Y vamos a ver ahí lo que es el calor específico de los gases, en este caso la capacidad calorífica. Y vamos a ver las leyes de la termodinámica, en este caso. Ya se viene lo bonito. Y ese sí es bastante manejable. ¿Ok? Entonces, muchachos, espero que me hayan prestado atención. Si ha sido bastante largo esta parte, ya no lo voy a negar. Pero, muchachos, tienen que acostumbrarse, por lo menos los que van a estudiar en física, que con esto se van a topar bastante. Y que es más, ustedes van a llevar un año de hacer integrales de esta de aquí. Y te cuento, chochera, que esta integral es la más fácil con la que te vas a topar, porque hay otras más bravas. Así que, hermano, anda preparando tu alma, hermano, ¿ya? Esta de acá es la más fácil que hay. Hay otras más rayadas. Bien, espero que me hayan, en este caso, entendido por lo menos algo, ¿ya? Bien, entonces, muchachos, ya nos estamos viendo entonces el día lunes, ¿ya? Todavía falta aquí acabar lo de la capacidad calorífica de los gases. Esto lo hacemos en este caso rápidamente, ¿ya? Eso ya es bastante amigable realmente, ¿ya? Ah, claro, el video para que repase, de todas maneras. Aunque, ¿saben qué? Espérense un ratito. Les voy a dar esta diapositiva, ¿ya? Espérense, no se vayan a ir. Ya. Ya. La primera diapo, no, pues, se supone que les voy a dar todo, pues mira, la diapo arranca aquí, mira. Arranca aquí en Gases Ideales. Todo lo que vimos el día lunes. Ah, por ejemplo, en este caso, yo hice del CIAS, en este caso. Todo lo hecho del CIAS. Claro, solo que el CIAS como que te avienta todo de a cheque, pero no te dice cómo es el asunto, ¿no? Ya. Te voy a corregir aquí algunas notas que había rayado, ¿ya? Para que lo tengan bonito. Y ya nos pasamos a retirar, muchachos, ¿ya? Recipiente. Aquí. Molécula. Ahorita les envío, muchachos, espérense, no se vayan, ¿ya? Lo voy a pasar por WhatsApp en este caso. Por aquí por el Zoom. Ya. A ver, que grabe esta nota, ya les envío todo. Este de aquí sí le voy a enviar porque tiene harto concepto, en este caso, a partir matemático, interpretativo, del experimento también mismo. ¿Ok? Pues, como te digo, es bonito. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está, gases ideales. Ya. Ahí, muchachos, está yendo, ¿ah? No, sí, esta de acá sí vale la pena que tengan esta diapositiva para que vean todos los calculazos que hay que hacer. ¿Ya? Ya está. Listo, muchachos. Por favor, descárguenlo antes de irse. Y ahora sí ya nos vemos, muchachos. ¿Ya? Me dicen si lo descargan ya para retirar. ¿Ya? Ya, muchachos, se lo bajaron, muchachos, digan. Sí, profe, gracias. Ya, listo, muchachos. Ya nos estamos viendo entonces. Hasta luego, muchachos. Bueno. Ah, está cargando.
No, pero tienes que descargarlo. Pues. Ah, su madre. Ya, vamos a esperar un ratito ya para quitarme. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Angélica, ¿llegaste a descargarlo? Sí, profe. Ya, tú envíales por el grupo de WhatsApp en este caso. ¿Ya? Ya. Ya, ya muchachos. Porque ya vino el señor encargado del Zoom. Ok, ok. Que lo bendiga. Listo. Ya, bueno. Ya.